Gente, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de formación en el contexto de la Residencia de Medicina de Familia. En la presentación de hoy vamos a estar junto a Fernanda Gusanti, que ella es médica clínica, especialista en reumatología. Es además actualmente jefa de residentes de reumatología del Hospital El Carmen. Es posgraduada y diplomada también en reumatología y enfermedades autoinmunes sistémicas. Es miembro del Comité de Docencia e Investigación del Hospital del Carmen y además es representante mendocina del Comité Científico de la Sociedad Cubana de Reumatología. En la presentación de hoy, Fernanda Gusanti nos va a traer algunos tips de derivación a los servicios de segundo y tercer nivel de reumatología, principalmente destinados para médicos que nos desempeñamos en el marco del primer nivel de atención. En la presentación de hoy, Fer, nos van a acompañar integrantes de la Residencia de Medicina de Familia y además hemos hecho extensiva la invitación a todo lo que tiene que ver con profesionales que trabajan en el ámbito CEP-Cerca y también a integrantes de la Asociación Mendocina de Medicina de Familia. Así que bueno, bienvenida y gracias por estar acá. Bueno, una alegría estar con ustedes esta tarde. Primero agradecerles que se han tomado este tiempito para charlar con nosotros acerca de esto. Me parece un tema fundamental el manejar, porque siempre el trabajo interdisciplinario hace que el paciente esté mejor y que trabajar para nosotros también sea mejor. Así que el favorecer esta relación recíproca entre el primer nivel de atención y nuestro servicio me parece enriquecedor en todo sentido. Así que les agradezco muchísimo que nos acompañen esta tarde. Bueno, la idea de la charla yo la he armado con tips, digamos, la he titulado así, tips, porque son algunos detalles. No vamos a hablar de toda la reumatología, porque por supuesto en unos minutos no se puede hacer eso, pero sí que queden algunos conceptos que me parecen fundamentales que manejemos entre todos para favorecer el trabajo entre los servicios. Bueno, los objetivos de la charla, puse ahí a Homero porque tal vez ahora en la siesta se sientan un poco aburridos, pero mi intención es que primero se interesen y que después se entusiasmen con la reumatología y las patologías que nosotros manejamos. Y los objetivos son definir más o menos qué es la especialidad y qué patologías abarca, repasar algunos conceptos importantes para la práctica clínica diaria de todos nosotros y precisar algunas pautas de derivación. He hecho el temario para que nos vayamos guiando por qué parte vamos de la charla y los temas que vamos abarcando. Y el primer concepto a revisar es qué es el reuma. Vieron que en el consultorio es muy frecuente que el paciente venga y nos diga tengo reuma, o mi mamá, mi abuela, mi bisabuelo tenían reuma. Entonces, el primer concepto a revisar es que la palabra reuma es un concepto popular. No existe ninguna patología en la medicina que se denomine así, sino que es un conjunto de enfermedades reumáticas que hay que definir exactamente de qué se trata, porque no es lo mismo tener, por ejemplo, artrosis que alguna enfermedad inflamatoria articular, por ejemplo, artritis reumatoidea. No es lo mismo tener una esclerosis sistémica o un lupus que una fibromialgia. Entonces, en este gran espectro de enfermedades reumáticas es donde nos vamos a concentrar hoy y vamos a desterrar un poco el concepto de reuma en nuestros pacientes, porque también es muy importante la educación hacia ellos, para que entiendan qué les pasa. La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la reumatología? La reumatología es la especialidad médica, clínica, no quirúrgica, que se encarga de las enfermedades del aparato locomotor, es decir, todo lo que involucra articulaciones, tendones, músculos y ligamentos, y abarca también a todas las enfermedades del tejido conectivo, por lo tanto, incluye al lupus, la esclerosis sistémica más conocida como esclerodermia, el síndrome de Sjögren, las vasculitis sistémicas, por ejemplo, entre las más comunes, y las enfermedades metabólicas del hueso, que a la cabeza se encuentra la osteoporosis, pero también puede incluir osteomalacia, enfermedad de Paget, etc. Un concepto importante es qué diferencia hay entre el reumatólogo y el traumatólogo, porque muchas veces en la práctica clínica, frente a una patología del aparato osteoartromuscular, uno se encuentra en la disquisición de si lo correcto es derivarlo al reumatólogo o al traumatólogo. Entonces, dentro de estas patologías,
puede haber enfermedades inflamatorias, enfermedades degenerativas del aparato osteoartromuscular y enfermedades traumáticas. Y acá es donde entra el reumatólogo. Los reumatólogos somos los clínicos de este aparato, entonces vamos a ver las enfermedades inflamatorias articulares, es decir, cuando hay una artritis, una inflamación de la articulación, y vamos a también colindar con los traumatólogos la patología degenerativa articular. La patología degenerativa articular por excelencia es la artrosis u osteoartritis, y es la que compartimos con los traumatólogos que se encargan de la patología traumática del aparato osteoartromuscular y también quirúrgica de este sistema, cuando la artrosis es tan avanzada que genera la necesidad de un reemplazo articular, por ejemplo. Entonces, para resumir, si yo tengo una patología inflamatoria, es decir, una artritis o una artrosis, la derivación correcta sería al reumatólogo. Si yo tengo, por el contrario, algo traumático del aparato osteoartromuscular, la derivación correcta es al traumatólogo. Y ninguno al quiropráctico, por favor. Bueno, el concepto que me gustaba recalcar era lo articular y lo sistémico. Todas nuestras patologías abarcan, como dijimos, músculos, tendones, ligamentos, pero además, casi todas tienen un compromiso sistémico, es decir, que pueden involucrar a cualquier órgano de la economía. Y eso es muy importante porque más allá de la afectación articular, ustedes acuérdense que la artritis reumatoidea, por ejemplo, que es nuestra patología por excelencia, puede involucrar el pulmón, dando una enfermedad pulmonar intersticial, por ejemplo, el pericardio, el riñón, es decir, que el compromiso no es solo articular en las enfermedades reumáticas, sino que en la mayoría de los casos hay un compromiso sistémico que hay que pesquisar y hay que seguir evolutivamente en el tiempo. Y de ahí el primer tips, que es que cualquier paciente con una enfermedad reumática debe ser seguido y evaluado por un especialista, no porque ustedes en el primer nivel de atención no sean capaces de hacerlo, sino porque nosotros estamos entrenados en qué patologías, en la afectación sistémica de cada patología, y entonces es más fácil para nosotros ir a buscar, es decir, ir a pesquisar, por ejemplo, en el lupus, la afectación renal, la afectación respiratoria, la afectación de serosas. Entonces, es importante el manejo conjunto. La otra gran pregunta es la diferencia que existe entre el dolor mecánico y el dolor inflamatorio. Y esto me parece una de las cosas más importantes de esta charla, porque es fundamental, como herramienta semiológica en nuestra práctica clínica diaria, hacer la distinción entre estos dos patrones de dolor, porque eso nos va a distinguir fundamentalmente dos tipos de patologías, por ejemplo, la mecánica, con una enfermedad degenerativa articular versus la inflamatoria, en la que se abre un espectro mucho más amplio de enfermedades que tienen diferente pronóstico y tratamiento, por lo tanto. Y entonces, yo acá le puse un cartelito de importante porque este concepto, con que solamente de toda esta charla nos quedemos con la semiología de estas dos cosas, es decir, la semiología del dolor, para mí me doy por satisfecha, digamos, porque en nuestra práctica diaria, en nuestro consultorio, es lo primero que interrogamos, si el dolor es de patrón mecánico o de dolor inflamatorio, de patrón inflamatorio, perdón. Entonces, acá yo les puse un cuadrito en el que podemos ver las principales diferencias entre estos dos tipos de dolor. El dolor mecánico, por ejemplo, el de la artrosis, van a ver que el paciente les refiere que mejora con el reposo de la articulación y empeora con el ejercicio, sobre todo cuando va a iniciar el ejercicio, cuando empieza a moverse, y está asociado a una rigidez matinal o a una rigidez de inicio de movimiento que por lo general dura unos escasos minutos por decir 5 minutos, 15, algunos dicen media hora, pero ninguno se extiende a 1 hora, que es la rigidez inflamatoria típica del patrón inflamatorio de dolor articular. Y la otra diferencia, muy importante, a la semiología, es decir, al examen físico, es si esa articulación duele
a la movilidad activa o a la movilidad pasiva o a las dos. Entonces, movilidad activa es pedirle al paciente que realice el movimiento. Si yo tengo un dolor mecánico por artrosis o, por ejemplo, por una lesión, un reumatismo de parte blanda, como para ilustrarlo, una tendinosis de manguito rotador, que es uno de los motivos más frecuentes de consulta por dolor de hombro, el paciente va a referir dolor al efectuar el movimiento, es decir, frente a la movilidad pasiva. Pero si nosotros tomamos cartas en el asunto y movemos nosotros la articulación sin que el paciente colabore con el movimiento, ese movimiento no va a generar dolor. Eso es fundamental porque el dolor, a diferencia de una articulación inflamada, el dolor se va a generar en todos los planos del movimiento y con la articulación en reposo o en movimiento. Es decir, que eso semiológicamente nos aporta muchísima información para saber si una articulación está inflamada o no. La rigidez matinal ya dijimos que es mayor a 30 minutos a 1 hora en las patologías inflamatorias articulares, y esto es muy llamativo, que el reposo empeora el dolor inflamatorio y el ejercicio lo mejora. Es decir, que si yo tengo que interrogar a un paciente para ver qué tipo de dolor articular tiene, le voy a preguntar si cuando descansa el dolor empeora o mejora, si cuando se levanta en la mañana se siente rígido, si siente un embaramiento matinal, si le cuesta empezar el movimiento y cuánto tiempo tarda en recuperar su movilidad habitual, y si el dolor es cuando mueve la articulación o cuando la deja en reposo. Todo eso es de un valor incontable en nuestra semiología clínica del reumatólogo, y es, digamos, nuestra pregunta a todos los pacientes que entran en consultorio. Lo que nos interesa es hacer el diagnóstico diferencial entre estos tipos de dolores, y no quiero ser pesada con esto, pero es lo que es fundamental que nos llevemos de esta clase, porque frente a todo dolor de patrón inflamatorio, y ahí va el segundo tips, es necesario que lo deriven a reumatología para su valoración, porque si yo tengo un dolor de patrón inflamatorio, tengo que valorar si ese paciente tiene una artritis, porque mientras antes yo detecte una enfermedad inflamatoria articular, mejor va a ser el pronóstico de la evolución del paciente. Entonces, dolor mecánico se relaciona con patología degenerativa, es decir, artrosis o reumatismos de partes blandas, y el dolor inflamatorio articular va a referirse a una artritis o a una entesitis, y siempre debería ser valorado por un reumatólogo. El concepto que sigue a continuación es el de artritis temprana. La artritis reumatoidea, como todos nosotros conocemos, es una de las enfermedades autoinmunes que son más prevalentes. Dentro de estas enfermedades raras que vemos los reumatólogos, se estima que hasta el 1% de la población general padece artritis reumatoidea. Es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres entre los 30 y los 50 años como debut, pero puede aparecer antes o después, y se caracteriza por inflamación, tumefacción, dolor en pequeñas articulaciones, sobre todo de las manos y de los pies, pero también puede afectar a grandes articulaciones como rodillas, codos, hombros, etc. Entonces, yo acá les puse, porque nos sirve también para la sospecha diagnóstica, cuáles son los criterios de clasificación que usamos los reumatólogos para decir si un paciente puede tener o no una artritis reumatoidea, y ahí valoramos si el paciente tiene una tumefacción y dolor articular, es decir, una artritis y hacemos el conteo de cuántas articulaciones, si el paciente tiene los anticuerpos positivos, fundamentalmente el factor reumatoideo y el anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico, que son los dos que usamos para definir el diagnóstico de esta patología. Si tiene los reactantes de fase aguda, es decir, los marcadores de inflamación por excelencia, que son la eritrosedimentación y la proteína C reactiva elevados, y si la duración de los síntomas es menor o mayor a 6 semanas. Y este punto de corte vale para todas las artritis en general. Yo digo que una artritis es crónica cuando la duración de la patología articular es mayor o igual a 6 semanas.
Bien, entonces, frente a un paciente que tenga tumefacción articular, que tenga embaramiento articular, que tenga marcadores de inflamación positivos, y que tenga esos anticuerpos que yo les digo positivos, muy probablemente ya tenga el diagnóstico de artritis reumatoidea. Y si yo interrogo, aunque yo no sepa revisar las articulaciones pequeñas, no me pueda dar cuenta de si una articulación metacarpofalángica, una interfalángica proximal se encuentra en tumefactas o inflamadas, no importa. Si yo interrogo a una mujer, por ejemplo, llega a mi consultorio una mujer de 35 años que me dice que tiene dolor de sus manos y de sus pies, que empeora en la mañana apenas se levanta, que tiene embaramiento matinal mayor a 1 hora, que tiene el antecedente de un familiar de primer o segundo grado con alguna enfermedad autoinmune, por ejemplo, yo voy a sospechar que se trata de un debut de una artritis reumatoidea y ahí inmediatamente la derivo al reumatólogo para que se establezca el diagnóstico y se inicie el tratamiento lo más temprano posible, porque existe este concepto que es importantísimo para nuestra especialidad, que es el de artritis temprana. La artritis se considera como muy temprana cuando pasa entre la fecha de inicio de los síntomas, es decir, el paciente comienza con la artralgia de patrón inflamatorio, desde esa fecha hasta el diagnóstico e instauración del tratamiento adecuado, 4 meses. Si pasan menos de 4 meses, se considera una artritis muy temprana. Si entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento transcurren menos de 2 años, se considera una artritis temprana, y si pasan más de 2 años, una artritis tardía o establecida. Ustedes se preguntarán qué importa este nombre, que sea una artritis muy temprana, una artritis temprana o una artritis tardía. Y esto yo se lo he querido graficar con este relojito de arena que está a la derecha de la pantalla. Y es que mientras más tiempo perdamos entre el inicio de los síntomas y la instauración del tratamiento oportuno, peor es el pronóstico articular, peor es el pronóstico funcional, mayores son las erosiones, mayor es la deformidad del paciente, y entonces nuestro objetivo es llegar acá, muy temprano, porque si uno instaura el tratamiento cuando el paciente está cursando una artritis muy temprana, el pronóstico de esa articulación y el pronóstico sistémico de ese paciente es muy diferente. Y este es el concepto de ventana de oportunidad, es decir, la ventana de tiempo que yo tengo entre el inicio de los síntomas y el inicio del tratamiento. ¿Para qué la ventana de tiempo? Para cambiar el pronóstico de ese paciente. Y eso se ilustra acá en este cuadrito, en el que dice que si yo veo al paciente lo más tempranamente posible, el inicio de los DIMARS, que son los fármacos modificadores de la enfermedad, por ejemplo, metotrexato, leflunomida, fundamentalmente esos dos, mejora el pronóstico funcional y el paciente tiene menor progresión de daño radiológico, es decir, menos deformidad articular, y puede desempeñar sus actividades de la vida diaria con normalidad. Entonces, nuestro objetivo es llegar lo más temprano posible, como en todas las patologías de la medicina, es lo que queremos siempre. Entonces, frente a un paciente con enfermedad inflamatoria articular, directamente derívenlo para que los valoremos, porque ese tiempo es oro para nosotros y para el paciente fundamentalmente. Y ahí les muestro una pintura de un pintor francés muy famoso, que es Renoir, que era un paciente que tenía artritis reumatoidea. Si ven la foto, tenía las manos muy secueladas, la desviación en ráfaga cubital, y él en los últimos años de su vida se ataba los pinceles a las muñecas, se ataba los pinceles con cintas a las manos para poder seguir pintando, y hacía las pinturas que están a la derecha de la pantalla, que son realmente maravillosas. Nuestro objetivo es que ningún paciente llegue a la artritis evolucionada establecida que tenía Renoir, sino que todos nuestros pacientes con artritis reumatoidea tengan las manos normales, sin absolutamente ninguna deformidad, y que puedan hacer una vida como un paciente que no tenga esta patología. Bien, en cuanto al lupus eritematoso sistémico, que es otra de las enfermedades que vemos los reumatólogos,
Yo ahí les he compartido los criterios de clasificación nuevos, los criterios de clasificación de ACR regular últimos del 2019. Yo les voy a compartir la diapositiva si quieren, les dejo el PowerPoint para que tengan esta información. Si no me la piden, con mucho gusto se las proporciono. Y acá están los criterios de clasificación, es decir, los puse porque si un paciente presenta alguno de estos síntomas o signos, yo voy a sospechar que ese paciente esté cursando un debut de un lupus eritematoso sistémico, y me voy a manejar con el mismo concepto. Un lupus temprano va a tener un mejor pronóstico que si llego al diagnóstico del lupus muy avanzada la enfermedad, y por lo tanto tengo menos herramientas terapéuticas y menos opciones que ofrecerle al paciente para tratar su patología. Entonces, acuérdense que el lupus puede tener manifestaciones en cualquier órgano de la economía, puede tener manifestaciones cutáneas, puede tener manifestaciones articulares en forma de artralgias o artritis, que son típicamente no erosivas, trastornos neurológicos como psicosis, convulsiones, delirio, serositis, que se manifiesten como derrames pleurales o pericárdicos o pericarditis aguda, cualquier trastorno de índole hematológica, sobre todo penias, leucopenias, trombocitopenias, anemia hemolítica autoinmune, aunque la anemia en el lupus puede ser multifactorial también, manifestaciones en el sistema excretor, pueden tener insuficiencia renal, pueden tener proteinuria, pueden tener un sedimento activo con cilindros, leucocituria, hematuria micro o macroscópica, y ahí es cuando el pronóstico en el lupus empieza a cambiar. Si tengo un paciente lúpico con una nefritis lúpica, el tratamiento se debe instaurar de manera muy, muy precoz, porque eso es un factor de mal pronóstico en estos pacientes. Y después en el dominio inmunológico y los criterios serológicos que están en la segunda columna de la tabla, están los anticuerpos antifosfolípido, y esto es algo que siempre debe tenerse en cuenta. Ustedes saben que las enfermedades autoinmunes sistémicas pueden estar solas, por ejemplo, tener un lupus eritematoso sistémico solo, o una artritis reumatoidea sola, o un síndrome de Sjögren primario, o puede ser que se asocien varias colagenopatías o se generen síndromes de superposición de las mismas. Entonces, las colagenopatías que más se asocian en la reumatología son el lupus con el síndrome antifosfolípido y la artritis reumatoidea con el síndrome de Sjögren. Es decir, que siempre que yo diagnostico una de estas patologías, tengo que buscar si no tiene la otra asociada. Siempre que yo diagnostico un lupus eritematoso sistémico, estoy obligado a pesquisar si el paciente no tiene un SAF, o sea, cumple criterios para SAF, es decir, tiene los criterios serológicos, tiene los anticuerpos y tiene algún evento clínico, ya sea trombosis arteriales o venosas o algún evento obstétrico, pero siempre estoy obligado a pesquisarlo. Y si tengo un paciente con artritis reumatoidea, siempre le pregunto acerca del síndrome Zika para valorar si tiene un síndrome de Sjögren asociado, porque hay que adicionar medicamentos al tratamiento y el seguimiento de ese paciente va a ser también diferente. Bien, los anticuerpos específicos para lupus ya conocemos que son el anticuerpo anti-DNA y el anticuerpo anti-SMID, que es el anti-SM, pero lo importante de esta charla me parece que es que frente a estas manifestaciones clínicas que uno pesquisa en el consultorio, sobre todo en mujeres de edad fértil, en mujeres jóvenes, con cualquiera de estas manifestaciones, no importa sacar la tablita y ponerse a sumar si junta criterios de clasificación o no, si tengo la sospecha de que ese paciente pueda llegar a estar cursando un debut de lupus eritematoso sistémico, hay que derivarla también al reumatólogo para la evaluación precoz y el tratamiento oportuno. Espero que no se estén durmiendo a esta altura de la charla, pero creo que vamos rápido y espero que estén interesados. Bueno, dos palabras acerca de Raynaud y esclerodermia temprana. El Raynaud, como todos conocemos, es un trastorno vasomotor circulatorio del organismo y tiene tres fases.
Una primera fase que es una fase de palidez, una segunda fase que es la cianosis y una tercera fase que es por la hiperemia compensadora, que es de rubicundez. El Raynaud puede tener las tres fases cuando uno se le interroga al paciente, o puede ser un Raynaud bifásico. El Raynaud trifásico es el más característico, pero si yo considero que un paciente puede llegar a tener un Raynaud bifásico, lo que tengo que tener en cuenta es que la fase que no puede faltar de ninguna forma para que yo diga que ese paciente tiene un fenómeno de Raynaud es la fase de palidez. Es decir, si el paciente me dice que se le ponen las manos blancas y después se le pasan a azules o cianóticas, va a ser un Raynaud bifásico cianótico. Y si el paciente me dice que se le palidecen las manos y que después directamente se saltea en la fase de cianosis y se ponen rubicundas, va a ser un Raynaud bifásico con eritema, pero va a seguir cumpliendo las características para decir que ese paciente tiene un fenómeno de Raynaud. ¿Qué es lo importante de preguntarle al paciente si le cambian o no las manos de color con el frío o con el estrés emocional, que es otro de los gatillos que están descritos para esta patología? La importancia que tiene valorar el fenómeno de Raynaud es distinguir si el paciente padece un fenómeno de Raynaud primario o un fenómeno de Raynaud secundario. El fenómeno de Raynaud primario no tiene ninguna connotación patológica, es un trastorno funcional de los vasos sanguíneos pequeños, de la circulación distal. Es más frecuente en mujeres, más frecuente en edad joven, y generalmente existe el antecedente familiar de que alguien más lo padece, madre, hermana, abuela, tía, etc. Generalmente es simétrico, no deja ninguna lesión cutánea, y si yo le pido un inmunológico, me va a dar todo normal, me va a dar el FAN negativo, factor reumatoideo, lo que le quiera pedir va a dar negativo. La capilaroscopía, que ahora se las explico a continuación, es un estudio que hacemos para valorar justamente el fenómeno de Raynaud, va a ser normal y no va a tener asociación con ninguna colagenopatía. En cambio, se denomina fenómeno de Raynaud secundario cuando es secundario o acompañante a alguna enfermedad del colágeno. ¿Cuál es la más típica que genera o presenta fenómeno de Raynaud? La esclerosis sistémica. Pero también puede estar presente, fíjense, en las otras colagenopatías, en el lupus, en las miopatías inflamatorias, polimiositis, dermatomiositis, en el síndrome de Sjögren, en la enfermedad mixta del tejido conectivo. Entonces, ¿qué diferencia este fenómeno de Raynaud primario y secundario? Bueno, clínicamente que este Raynaud secundario puede o no ser simétrico, pero si es un Raynaud asimétrico ya se me va prendiendo un signo de alarma. Este Raynaud suele ser más severo y entonces va a comprometer la circulación distal y por lo tanto va a dejar lesiones cutáneas, por ejemplo, las úlceras en los pulpejos de los dedos, que se denominan pitting scar de la esclerosis sistémica, que seguramente las conocen. El inmunológico va a estar alterado y la capilaroscopía va a ser patológica. Entonces, ahora les muestro la capi, pero frente a un paciente con fenómeno de Raynaud, el concepto es que yo lo interrogo para tener una somera idea de si ese Raynaud puede ser un Raynaud primario o se puede tratar de un Raynaud secundario, y lo derivo al reumatólogo para que haga la valoración clínica buscando, pesquisando cualquier colagenopatía y le realice una capilaroscopía. ¿Qué es entonces la capilaroscopía? Es un examen complementario en el que miramos con un microscopio los vasos sanguíneos, los capilares de la circulación distal de los dedos de las manos. Se evalúa del segundo al cuarto dedo de cada mano y se ve el número de capilares que se ven como asas, como los peines, los dientes de un peine, tienen esta forma cóncava, y se disponen perpendiculares a la cutícula, tienen todos más o menos la misma distribución, y nosotros valoramos en la capilaroscopía la forma, el tamaño, el número, la distribución de estos capilares. Acá en la imagen B
pueden ver una capilaroscopía que es normal. Así se ven los capilares normales. ¿Qué pasa cuando nosotros miramos este lecho unguial distal con el capilaroscopio? Podemos ver los capilares normales, que son todos estos, o podemos ver cambios en el número o en la morfología de los capilares. Por ejemplo, algunos capilares muy dilatados, que se llaman megacapilares, capilares dilatados. Podemos ver sangrados en el lecho unguial distal. Podemos ver pérdida de capilares, pérdida en el número de capilares, que no es importante saber reconocer si en la capilaroscopía hay un patrón esclerodermiforme temprano, activo o tardío, pero les traigo esto para ilustrarles qué vemos nosotros cuando hacemos la capilaroscopía, para explicarles la importancia del estudio de este examen complementario en el fenómeno de Raynaud. Porque ya dijimos que frente a un fenómeno de Raynaud primario, la capilaroscopía va a ser normal. Vamos a revisar al paciente y vamos a interrogarlo minuciosamente y no vamos a encontrar ningún estigma de colagenopatía. Entonces nos vamos a quedar tranquilos, vamos a decir que ese es un fenómeno de Raynaud primario y le vamos a dar todas las medidas higiénico-dietéticas a ese paciente para que evite exponerse al frío y por lo tanto evite que se desencadene este fenómeno de Raynaud. En cambio, si nosotros frente a un paciente con fenómeno de Raynaud hacemos una capilaroscopía y en la capilaroscopía encontramos cualquiera de estos hallazgos, es decir, la capilaroscopía es anormal y revisamos al paciente, lo interrogamos y todo eso nos orienta a una colagenopatía, por supuesto que el tratamiento y el pronóstico de ese paciente va a ser diferente. Entonces, frente a un paciente con Raynaud, estaría bueno que también lo valore un reumatólogo. Y este concepto es muy importante, que es el de esclerodermia temprana. Ahí van viendo que nosotros tenemos artritis temprana, lupus temprana, esclerodermia temprana. Y en la esclerodermia temprana no hay un tiempo definido como en la artritis, por ejemplo, pero sí sabemos que un paciente tiene este diagnóstico cuando presenta un fenómeno de Raynaud, cuando tiene la capilaroscopía alterada, como les comentaba recién, y cuando tiene un FAM positivo. Ni siquiera esperamos a tener positivos los anticuerpos que son más específicos de la esclerosis sistémica, por ejemplo, el anticuerpo anticentrómero en la esclerosis sistémica cutánea limitada, o el anticuerpo antiesclero70, en la esclerosis sistémica cutánea difusa, sino que solamente teniendo un FAM positivo y estos dos factores, yo ya estoy en condiciones de decir que ese paciente padece una esclerodermia temprana y puedo empezar el tratamiento. Y esto, por supuesto, como en todo el resto de las enfermedades, es importantísimo para el pronóstico de estos pacientes, porque ya conocemos que esta puede ser una enfermedad que tenga como connotación una gravedad importante. Entonces, mientras más temprano la pesquisemos y la tratemos, mejor resultados vamos a tener. Entonces, si tengo un paciente con Raynaud, estaría bueno que lo vea un reumatólogo. Esta es una pintura de Paul Klee, que es un pintor suizo, que también pintaba maravillosamente, y que tuvo una esclerosis sistémica, y que pintó hasta los últimos años de su vida. Si quieren ver sus obras, me parecen muy interesantes porque en el trazo de sus pinturas se ve subjetivamente la evolución de su enfermedad, la evolución de su esclerodermia y cómo va cambiando el trazo a medida que avanza su enfermedad. Así que los invito, si les gusta el arte, a mirar las obras de Paul Klee. Bueno, ya vamos avanzada la charla, no se me duerman. Lumbalgia inflamatoria, otro concepto súper importante. Ya sabemos diferenciar el patrón inflamatorio del mecánico, así que ya estamos muy avanzados en la reumatología. ¿Y qué es la lumbalgia? Fíjense que es el dolor localizado de manera bastante extensa entre el arco posterior de las últimas costillas y los márgenes inferiores a los glúteos. Es decir, que todo lo que duele entre esos extremos se denomina lumbalgia. ¿Qué incluye este área? Las vértebras lumbares, la unión lumbosacra, el sacro, las articulaciones sacrocoxígeas y las articulaciones sacroilíacas, que son de fundamental importancia en todas las espondiloartritis, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, la espondiloartritis axial asociada a la psoriasis o a la enfermedad inflamatoria intestinal, pero no quiero darles tanta información acerca de esto para no cansarlos.
Pero el concepto de la lumbalgia es que es una patología muy prevalente. Fíjense que entre el 60 y el 80% de todos nosotros vamos a tener alguna lumbalgia en algún momento de nuestras vidas, pero que en el 90% de los casos esa lumbalgia es transitoria y de etiología benigna. Pero en un 10%, quiere decir entonces, no es tan buena ni tan transitoria. Y entonces, en ese 10% es cuando tenemos que prestarle atención a estas banderas rojas de la lumbalgia, que si quieren irlas leyendo, estaría bueno como para repasarlas mentalmente, pero fundamentalmente las dos lumbalgias que nos deberían mandar a nosotros, porque han encontrado alguna de las banderas rojas, son una lumbalgia con algún factor de riesgo para alguna fractura osteoporótica o una lumbalgia de patrón inflamatorio. Como lo pregunto, repasamos. Al paciente le duele más la espalda en la noche o en la mañana cuando se levanta, el dolor lo despierta por la noche, tiene embaramiento matinal que le dura más de 1 hora, le empeora con el reposo, le mejora con el ejercicio. Bueno, pues ese paciente tiene una lumbalgia de patrón inflamatorio y amerita una consulta con el reumatólogo. Entonces, lumbalgia de patrón inflamatorio, que inicia en una persona menor a 45 años, aunque este no es un factor excluyente, solamente que las espondiloartritis debutan frecuentemente en menores de 45 años, pero no significa que no puedan aparecer después de la evolución de la enfermedad, que duren más de 3 meses y que pueda o no tener alguna manifestación extraaxial. Ya extraaxial se refiere a fuera de la lumbalgia, ¿cierto? Fuera de la columna vertebral, que sería lo axial, el esqueleto axial, como por ejemplo artritis, dactilitis, que es el dedo en salchicha, conocido más comúnmente, entesitis, que es la inflamación en la unión del tendón al hueso, uveitis o psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Ese paciente puede padecer una espondiloartritis y por lo tanto se merece la valoración por el reumatólogo, porque lo mismo de siempre, un diagnóstico precoz evita la invalidez. Ustedes recuerden que las espondiloartritis, la espondilitis anquilosante de hace muchos años eran pacientes secuelados, que quedaba la columna totalmente anquilosada como una caña de bambú, y ahora eso con los tratamientos actuales no sucede, y entonces preconizar siempre la pesquisa del dolor inflamatorio y la derivación precoz al reumatólogo. La artritis séptica, todos la conocemos, todos sabemos que es una emergencia infectológica, habitualmente cursan con dolor articular, tumefacción, aumento de la temperatura, desarticulación y fiebre. La fiebre no es excluyente, puede tener deterioro o no del estado general, podemos ver la puerta de entrada o no, podemos pesquisar si tiene uretritis, si tiene lesiones cutáneas, pero lo importante cuando yo sospecho una artritis séptica es la derivación urgente a un centro de mayor complejidad, al hospital, para que se le realice una artrocentesis para drenar la articulación, hacer el examen físico-químico, el GRAM y el cultivo del líquido articular. Se genera una limpieza quirúrgica en el caso de que eso esté indicado y se instaura el tratamiento antibiótico, que tiene que ser endovenoso y tiene que ser precoz para conservar la función y la estructura de esa articulación. Entonces, emergencia infectológica, hay que actuar muy rápido, y si yo sospecho una artritis séptica, no me demoro pidiéndole ni siquiera una analítica, lo derivo al hospital para que hagamos todo esto de manera rápida. Bueno, espero que estén concentrados como eran en la primera parte y no en la segunda. Ya casi terminamos. 2 palabras en cuanto a vasculitis. Una de las vasculitis que tiene implicancia por su gravedad son las vasculitis asociadas a ANCA. Fíjense que el espectro de estas vasculitis es muy amplio. Acá yo les he puesto cuando uno debiera sospechar una vasculitis asociada a ANCA, que esto nos puede tocar de cerca en el consultorio cuando estamos de acá para abajo, de los nódulos pulmonares múltiples para abajo, o
presentarse como una urgencia, como un síndrome pulmón-riñón, con una glomerulonefritis aguda y una hemorragia alveolar difusa, que está representada en esta tomografía de acá. Entonces ese paciente claramente va a ir al hospital y va a ser estudiado como un síndrome pulmón-riñón, y uno de los diagnósticos fundamentales es la vasculitis asociada a ANCA, o puede ser que ese paciente tenga una presentación más insidiosa, que tenga una enfermedad crónica destructiva de las vías aéreas. Acá les puse la nariz en silla de montar, típica de la granulomatosis con poliangeitis, ex Wegener, que tenga enfermedades o de ORL de larga evolución, de evolución tórpida, sinusitis, otitis de larga evolución, sinusitis costrosa, sinusitis hemorrágicas, que no resuelven. A ese paciente se merece que lo estudiemos para ver si tiene o no una vasculitis asociada a ANCA, igual que si tiene estenosis traqueales o subglóticas, si el paciente presenta vasculitis cutánea, como esta púrpura que les he esquematizado acá, se merece el estudio de las vasculitis ANCA y otros tipos de vasculitis. Si el paciente tiene mononeuritis múltiple o neuropatías periféricas de causa inexplicable, es decir, no le voy a estudiar a un diabético mal controlado una vasculitis asociada a ANCA porque tenga una mononeuritis múltiple, pero sí a un paciente que no tenga otra causa que lo explique, a ese paciente sí le voy a pedir los ANCA, o masas retroorbitarias, como en esta tomografía de acá, que generan el tumor, el pseudotumor retroorbitario, típico también de la granulomatosis con poliangeitis. Entonces, estos son algunos de los signos de alarma, sospechas clínicas, para que nosotros podamos pensar en una vasculitis ANCA, y por lo tanto, si quiero iniciar el diagnóstico, y si no, directamente lo derivo al reumatólogo para que se ocupe de esto. Bien. Se van que lo terminamos. 2 palabras de Sjögren. Decir que el Sjögren no solamente es ojo seco, boca seca, piel seca, sino que además de estas manifestaciones glandulares a las que se suma la hipertrofia de las glándulas salivales mayores, como la hipertrofia parotidia, por ejemplo, las parotitis en adulto, sobre todo cuando son a repetición y se acompañan de este síndrome Zika, de la serostomía, la seroftalmía, la serodermia, serovagina, etc. Tengo que ir pensando en un síndrome de Sjögren, pero no quedarme con que el síndrome de Sjögren se trata de un síndrome Zika, sino que ir un poquito más allá y conocer y acordarme que este síndrome puede tener manifestaciones extraglandulares, que son las sistémicas y que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. Nosotros siempre decimos que el síndrome de Sjögren es como el primo hermano del lupus, porque puede dar casi las mismas manifestaciones que el lupus eritematoso sistémico, y que puede llegar a ser una enfermedad tan grave como esa o más grave. Entonces, no quedarme con el concepto de Sjögren igual Zika, y mandar al paciente con sospecha de Sjögren al reumatólogo para que pesquise enfermedad pulmonar intersticial, cirrosis viral primaria, asociación a enfermedad celíaca, acidosis tubular renal, etc. Puede incluso tener artritis asociada al Sjögren. Manifestaciones sistémicas muy importantes. Bueno, y esto me pareció importantísimo para ustedes porque hacen controles de embarazadas, y es fundamental que ustedes lo tengan en cuenta porque son un eslabón importantísimo en estas pacientes que tengan síndrome de Sjögren o lupus, digamos, cualquier paciente que tenga un anticuerpo anti-Rho positivo o un anticuerpo anti-La positivo, que pueden ser esas 2 patologías fundamentalmente, el Sjögren y el lupus. Esos 2 anticuerpos, el Rho y el La, tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria. Entonces, como atraviesan la barrera placentaria, empiezan a circular por el organismo del bebé y pueden causar fundamentalmente 2 complicaciones obstétricas. Una es la complicación cardíaca fetal, porque el Rho y el La tienen avidez por el sistema de conducción cardíaco del bebé. Por lo tanto, pueden generar bloqueos cardíacos congénitos,
que cuando están son de primero y de segundo grado, pueden ser reversibles con el tratamiento, pero cuando es un bloqueo cardíaco de tercer grado ya es irreversible y eso puede desembocar finalmente en una insuficiencia cardíaca, en un hipdrops fetal, en una muerte fetal y generar muchas complicaciones. Y por otro lado, estos anticuerpos que atraviesan la placenta pueden generar el cuadro de lupus neonatal. No se ve tan bonita la foto, pero esto es un lupus cutáneo, un lupus eritematoso subagudo, que son lesiones en la piel típicas del anticuerpo anti-Ro, pero pueden dar alteraciones hepáticas, alteraciones hematológicas en el feto. Por lo tanto, el embarazo de una mujer con un síndrome de Sjögren o con un lupus es un embarazo de alto riesgo y requiere estar atentos a estas patologías que pueden asociarse, están atentos tanto a la salud materna como a la fetal y pesquisar esta patología, sobre todo la cardíaca, tempranamente. Entonces, en una mamá que tenga un anticuerpo anti-Ro positivo o anti-La positivo, tiene como indicación realizarse ecocardiogramas fetales desde la semana 16 en adelante para pesquisar el bloqueo cardíaco congénito, sobre todo en sus primeros grados, para que el tratamiento sea efectivo, porque recordemos que cuando ya es un bloqueo cardíaco de tercer grado, no tenemos nada que ofrecerle al bebé y por lo tanto el pronóstico del mismo es un poco más ominoso. Bien, y el último tema es la osteoporosis. Este tema ustedes lo manejan muy bien en el primer nivel de atención. Recordemos que después de los 50 años, sobre todo las mujeres, un 50% tiene el diagnóstico de osteopenia, solamente un 25% tiene una masa ósea y una calidad ósea normal, y el otro cuarto tiene osteoporosis. Es decir, que es una enfermedad muy prevalente en la población general y a la que tenemos que estar atentos, porque acuérdense que no solamente genera morbilidad por las fracturas, sino que también empeora la expectativa de vida, sobre todo en las fracturas de cadera, menos las de columna vertebral y mucho menos las de muñeca. Entonces, acá les traje para repasar simplemente cuáles son los factores de riesgo de fractura, por lo tanto, los factores de riesgo para pensar que ese paciente pueda tener una osteoporosis, que tenga una fractura previa por fragilidad, ya acá se hace el diagnóstico para C, familiares de primer grado con fractura de cadera, que el paciente tenga más de 65 años, un índice de masa corporal menos de 20, que tenga drogas que puedan desfavorecer el metabolismo óseo, como los glucocorticoides, pero no solo los glucocorticoides, por ejemplo, los anticomiciales también quitan mucho calcio del hueso, que tenga una menopausia precoz, que tenga un tratamiento con inhibidores de la aromatasa en procesos neoplásicos, o que tenga fragilidad, es decir, que haya padecido 2 o más caídas en el último año, que el paciente esté sarcopénico, o que consuma alcohol en exceso, que fume, que sea diabético tipo 1, que tenga artritis reumatoidea o cualquier enfermedad del colágeno, lupus, Sjögren, todas aumentan la tasa de recambio óseo, haciendo un balance negativo de la masa ósea y de la calidad ósea, que sea hipertiroidea, y menos frecuentemente inhibidores de la bomba de protones, procesos de malnutrición y malabsorción, en esto es fundamental pesquisar enfermedad celíaca, y otros como cáncer de próstata y su tratamiento en los varones. Entonces, si el paciente tiene estos factores de riesgo, es fundamental que le solicite la densitometría y que lo haga valorar por un reumatólogo. Ustedes saben que la osteoporosis se puede manejar perfectamente en el primer nivel de atención, no hay ningún problema. Por ahí sería bueno derivarnos las osteoporosis que no responden al tratamiento, o las osteoporosis severas con muchas fracturas vertebrales, por ejemplo, fracturas a repetición, caídas a repetición, o para valorar tratamientos como osteoformadores. Bueno, y los mensajes finales son fundamentalmente 3. Ante todo paciente con un dolor articular de patrón inflamatorio, tengo que mandarlo al reumatólogo.
frente a un fenómeno de Raynaud, si sospecho una colagenopatía o si el paciente tiene fracturas por fragilidad, hay que derivar al reumatólogo y mientras antes existe esa derivación y valoración del paciente, mejores resultados vamos a obtener porque, bueno, obviamente el trabajo interdisciplinario en equipo siempre mejora los resultados para el paciente. Y eso es, creo, lo más importante para nosotros en nuestra práctica diaria. Ahí les dejo mi mail por si tienen alguna duda, consulta de esta charla o si quieren mandar algún paciente en el que pueda serles útil. Ahí les dejo mi contacto. Y bueno, espero que les haya sido de utilidad a la charla. Bueno, Fer, muchísimas gracias por la presentación. Si quieren, abrimos un pequeño espacio por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algún aporte para hacer. Yo tengo una consulta. Hola Fer, soy Romina Esquivel. Hola Romy. Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Muchas gracias por la clase, me encantó. Te quería hacer una consulta, a ver si existe alguna especie de, porque por ahí nuestros pacientes que manejamos también no son de OSEP y tienen muchas demoras en conseguir los turnos, por ahí un turno se demora un par de meses. Si hay alguna manera de que podamos ir adelantando alguna analítica general, por ejemplo, ¿qué nos recomendarías que le vayamos pidiendo como para que cuando ese paciente llegue a reumatología ya tenga algo de información más para aportar, además de lo clínico, que pueda ir como dándoles a ustedes un panorama más claro para que el paciente no dé tantas vueltas? No sé si existe, pero... Sí, existe, es una excelente pregunta. Bueno, vos que has rotado por reumatoide y Luquita, bueno, todos los que han rotado con nosotros saben que nos da casi un infarto cuando le piden el inmunológico completo, porque la verdad es que lejos de aclarar el panorama confunde. Acuérdense que los anticuerpos pueden estar presentes por ejemplo, el FAM puede ser positivo en el 30% de la población general, el factor reumatoideo es positivo hasta en 1/3 de las personas de más de 70 años. Entonces, si viene un viejito de 80 con dolor de rodilla, porque claramente tiene artrosis, y yo le pido un factor reumatoideo, le va a dar positivo y va a venir con el diagnóstico de artritis acá en la frente y no se lo podemos sacar más. Entonces, es muy difícil. A veces entorpece. Pero si tuviéramos que pedir un inmunológico básico, digamos, muy básico, si yo al interrogatorio, yo pesquiso una artralgia inflamatoria, ¿cierto? Los voy a martirizar con eso, pero es lo más importante de esta charla. Encuentro una artralgia de patrón inflamatorio. ¿Qué le pido? Yo sospecho que se trata de una artritis reumatoidea, puedo pedirle un factor reumatoideo y un anticuerpo anti-CCP con los marcadores de inflamación, eritro-PCR, en fin. Con eso ya estamos más que satisfechos. Si sospecho que pueda ser una colagenopatía, por ejemplo cualquiera, sospecho que sea un lupus, sospecho que sea un Sjögren, sospecho que sea un esclero, solamente el FAM. Es decir que frente a un paciente con dolor inflamatorio, si yo pido FAM factor reumatoideo y reactantes de fase aguda, creo que eso puede ser una aproximación adecuada, no malgastamos recursos, no confundimos con otros anticuerpos que den positivos y que no tengan traducción en la clínica del paciente, y nos sirve a todo, al paciente y a nosotros. Entonces, FAM, factor reumatoideo y eritro-PCR. Si le pongo muchas fichas a la artritis reumatoidea, le tiro un CCP, pero si no, con el factor reumatoideo nos conformamos. Gracias. De nada, gracias a vos, Romy. ¿Pero se han dormido o que no tienen preguntas? Era muy de siesta la charla. Yo tengo una pregunta. Sí. Una persona con Raynaud y un FAM positivo, pero en capilaroscopía normal, ¿cada cuánto tiene que repetir la capilaroscopía? ¿Cada cuánto los controles en general, con analítica o lo que sea? Ajá, es una buena pregunta. Tiene un Raynaud, la capi le dio normal cuando se lo hicimos la primera vez y tiene un anticuerpo ahí dando vuelta. Bueno, ahí está bueno, la vamos a evaluar, la vamos a revisar entera, la vamos a interrogar para todo lo de colágeno.
tal vez queda en eso nada más. Tiene Raynaud y ninguna otra manifestación clínica. Tiene un anticuerpo positivo, es decir, que configura un cuadro que se denomina colagenopatía indiferenciada. ¿Vieron? La enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. ¿Vieron que está? La que ya tiene el diagnóstico. Por ejemplo, esto es un lupus, una esclerodermia, un Sjögren. Las que se superponen, por ejemplo, junta criterios de lupus y junta criterios de SAF. Entonces es una superposición de enfermedades del colágeno. Tiene lupus y tiene SAF. O tiene AR y tiene Sjögren. Esos son síndromes de superposición. ¿Y qué pasa cuando el paciente tiene alguna manifestación clínica? Siempre necesitamos tener algo de clínica. Si tengo un laboratorio aislado no es nada. Pero tiene clínica, es decir, tiene un Raynaud. O tiene una artritis. O tiene una manifestación en el riñón o en la piel que a mí me haga sospechar una colágeno. Y tiene un anticuerpo positivo, pero no me junta criterios para ninguna colagenopatía, bueno, ese paciente yo lo tengo que seguir de cerca porque algo está pasando ahí. Tengo un anticuerpo que me está generando una manifestación clínica. Bueno, ese cuadro clínico se denomina colagenopatía indiferenciada o enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Entonces, a ese paciente yo lo voy a citar cada 3 meses, cada 6 meses, según lo que yo encuentre en el examen físico, según qué anticuerpos es el positivo. Hay algunos anticuerpos que son más específicos de alguna enfermedad, que son más como signos de alarma. Entonces, es buena tu pregunta, Guille. Yo diría que en esa paciente con Raynaud capinormal y FAM positivo me la citaría en 3 meses máximo, como para darle otra miradita, para ver si no aparecen otras cosas. Gracias. De nada. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos, o cómo hacen los pacientes para sacar turno con el servicio? Porque la verdad que se nos complica. Yo he mandado varios pacientes y no consiguen nunca turno. ¿Cómo se están manejando? No sé, ahora que igual volvemos con el tema de pandemia, ¿cómo van a trabajar? No sé si tienen alguna forma especial o los turnos son por el 0800. Los turnos son por el 0800 o por la plataforma web de OSEP. La verdad es que somos pocos en el servicio, cada vez somos menos, porque se ha jubilado además la doctora Civit, bueno, hemos perdido algunos en el camino, entonces somos poquitos. Tenemos las agendas todas las semanas, pero la verdad es que para la población de OSEP son muy escasos los turnos. Entonces, estaba buena, que era lo que hablábamos con el Luquitas. La idea de esta charla es un poco favorecer la derivación entre nosotros. Y si ustedes tienen algún paciente con una artritis, una sospecha importante de alguna colagenopatía, directamente escríbanos. Ahí tienen mi mail, el Luquitas tiene mi teléfono, escríbanos y bueno, coordinamos entre nosotros para agilizar la valoración de ese paciente. Lamentablemente no tenemos otra forma, no tenemos nosotros en el servicio un consultorio de demanda espontánea, y la verdad es que en el contexto de la pandemia lo que sucedió el año pasado fue que vieron que cerraron los consultorios y al 100% del servicio nos mandaron a COVID. Había quedado una sola reumatóloga, que es la doctora Valerio, a cargo del servicio, así que todos nuestros pacientes estuvieron, la verdad que muy desprotegidos. Bueno, como ha pasado a nivel de todas las especialidades, hemos hecho como un corte en las patologías crónicas y nos hemos abocado al COVID, lo cual es una pena y va a ser un daño colateral inmenso para todos. Pero la verdad es que sí faltan turnos, y si nosotros podemos ayudarlos en esto, en el contacto directo entre ustedes y nosotros, que existe, la Romy, por ejemplo, que ha cursado con nosotros, después nos ha escrito para mandarnos pacientes o para preguntarnos cosas, y bueno, intentamos, si ese paciente tiene algún signo de alarma, nos hacemos un huequito y lo vemos, y si no, por ejemplo, si me dicen, bueno, es alguien con artrosis, algo que no reviste gravedad,
sí lamentablemente es por esos medios de turnos habituales. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, te hago otra yo, ya que estamos. ¿Algún pantallazo general a modo informativo nada más de indicaciones de los biológicos, de los medicamentos estos nuevos biológicos que se pueden utilizar en algunos pacientes? Que, así como para saber, porque realmente por ahí también llegan pacientes que vienen, el doctor tanto me dijo que puede usar tal medicamento, tal, y sale 80.000 pesos. Entonces, la verdad que yo no tengo idea ni los nombres, ni alguna indicación o en qué momento de la patología están indicados o no. Bueno. Es interesante la pregunta. El mundo de los DIMARS, es decir, los fármacos modificadores de la enfermedad biológicos, es como un universo paralelo. Cuando entramos a reumatología no entendemos nada. Hay muchos, todos con nombres difíciles, todos desconocidos para nosotros, que después, bueno, después de años ya vamos aprendiendo a manejarlos. Es decir, que como concepto general yo diría lo siguiente. Una patología nunca arranca con un fármaco biológico. Donde más opciones terapéuticas con este tipo de fármacos tenemos en la reumatología es la artritis reumatoidea, que es nuestra enfermedad por excelencia y una de las colágenos más frecuentes que vemos. Entonces, yo hago el diagnóstico de una artritis, felizmente si es una artritis muy temprana, porque ahí el paciente muy probablemente ande bien con el fármaco de primera línea, que les diría que casi sin excepción, a menos que el paciente tenga alguna contraindicación específica, se trata del metotrexato. El metotrexato es una droga muy noble para nosotros, primera línea de tratamiento, de elección para inicio de tratamiento en todo el mundo, y además barato, fácil de tomar una vez por semana, con pocos efectos adversos y el tratamiento es adecuado. Entonces, arrancamos, el tratamiento es escalonado, como en todas las patologías. El paciente comienza con la dosis mínima de metotrexato. Si vemos que no resuelve la artritis, subimos la dosis de metotrexato. Si vemos que la próxima consulta no resuelve, podemos volver a subir la dosis o asociarle otro fármaco modificador de la enfermedad que se llaman sintéticos convencionales, es decir, los de primer línea, metotrexato, leflunomida, sulfasalacina, etc. Y si el paciente no responde a esa línea de tratamiento, es decir, un tiempo prudencial que no es menor a 3 a 6 meses de tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad convencionales, si no remite la artritis reumatoidea, recién ahí uno piensa en escalar el tratamiento y recién ahí se abre el abanico de todos los fármacos modificadores de la enfermedad, que pueden ser los biológicos o pueden ser los sintéticos dirigidos, que es otro tipo de moléculas que también se utilizan para estas patologías. Y de cuál elegir de todos estos, están los anti-TNF, anti-interleuquina 16, el rituximab, que es un anti-CD20, los inhibidores de la JAK quinasa, unos inhiben la JAK quinasa 1 y 3 y el otro inhibe la 1 y 2, o sea, es un panorama súper amplio. Si quieren alguna vez podemos charlar acerca de los fármacos biológicos, como para que vean qué perfil de seguridad tienen. Por ejemplo, en los anti-TNF nosotros lo primero que tenemos que pesquisar y monitorizar es la tuberculosis, porque pueden generar una reactivación de una TBC latente. De los anti-interleuquina 17 tenemos que estar atentos a la candidiasis. Para otros estaremos atentos, por ejemplo, a los inhibidores del JAK, a la reactivación del herpes zóster. Bueno, cada fármaco tiene su perfil de seguridad, cada fármaco tiene su indicación específica y cada fármaco tiene su efecto colateral más frecuente. Entonces, como pantallazo general, nunca son primera línea de tratamiento, porque aparte ningún sistema de salud soporta, porque son fármacos caros. Son todos fármacos seguros. La verdad es que
son 2 inmunosuprimidos severos, pero no tenemos mayores complicaciones con nuestros pacientes. Bueno, si ustedes están interesados, podemos armar una charla acerca de las nociones generales de los biológicos, pero no sé qué utilidad de la práctica clínica podría tener para ustedes, digamos, eso. Yo con gusto, no tengo problema. Muchas gracias. Pero es como un universo desconocido. Sí, obvio. Y de hecho los pacientes por ahí que vienen con esas consultas medias googleadas, y bueno, la verdad que a mí por lo menos me cuesta mucho darle una respuesta porque no tengo ni idea, te digo la verdad. Claro. Sí, es que hasta que no estudias reumato, no tenés ni idea de qué se trata, ni tenés por qué tener idea, porque son fármacos muy específicos que hasta a nosotros nos cuesta aprenderlos, memorizarlos, saber aplicarlos. Bien. Muchas gracias. Por favor. Hola, hola doctora, soy la doctora Mariana Troquini. Ahí veo que ha entrado con Nicolás, que es mi hijo. Doc, si el paciente no puede porrocer, ¿tenés algún teléfono de un consultorio particular? Por si lo pide el paciente. Mira, teléfono de consultorio particular no. Yo ahora estoy haciendo consultorio, he empezado hace poquito en Rodeo de la Cruz, pero no sé a quién le queda cerca. Sí, no sé. de San Martín. A mí. Bueno, después se los paso. Genial. Consultorio Salmazo, se llama. Me he ido una sola vez, para ser sincero, no me sé ni la dirección. Es Rodeo del Medio. Bueno, siempre me equivoco. Siempre digo de la Cruz y del Medio, imagínate. Bueno, buenísimo. Y después, particular o sin obra social, atienden casi todos los del servicio. Si quieren, yo hago una lista con nombres y lugares de atención de cada reumatólogo y se la paso a Lucas para que los tengan ahí escritos como para derivar a pacientes que no tengan UCEP. Sí. Si no, otra opción de pacientes que no tengan UCEP y que tampoco puedan acceder a una consulta particular, que claramente puede pasar, es que sean valorados por los reumatólogos que trabajan en el Hospital Central o en el Hospital Lago Maggiore. Muy bien. En el Hospital Lago Maggiore está la doctora Ana Curti, la doctora Eugenia Lara, la doctora Cecilia Castel. Ellas son reumatólogas, son excelentes. Y en el Hospital Central está, por ejemplo, el doctor Facundo Vergara y el doctor Widerhall, que por ahí, bueno, debe costar conseguir turno en el Central y en el Lago como con nosotros, pero por ahí es una buena opción para el paciente que necesita un reumatólogo y no puede ir particular. Esperamos la lista, cómo no, gracias, Doc. De nada. Yo tengo otra pregunta. Sí. Tenés, bueno, por esto mismo de que el paciente por ahí se demora mucho en acceder, ante la detección de un dolor inflamatorio, ¿alguna sugerencia de alguna especie de mezcla AINE-corticoide que le podamos ir dejando como para que aguante hasta que tenga el turno? O sea, ¿nos sugerís algo como para empezar? Sí, sería bueno que si es un dolor inflamatorio con un analgésico tipo paracetamol no va a responder, porque fisiopatológicamente no va a responder. Sí sería bueno iniciar algún AINE elegido según el perfil del paciente. Si es un paciente que tenga más comorbilidad gástrica, elegiría un inhibidor de la COX-2 o un meloxicam, o cualquier otro asociado a un IBP. Por ejemplo, o sea, elegir el AINE según el perfil del paciente, que eso también ustedes lo saben hacer desde su práctica diaria. Si tengo más comorbilidad renal, no le voy a poner diclofenac, con esas cosas, porque si empiezo corticoides, después voy a alterar el examen físico. Si yo una artritis temprana le pongo corticoides, se borra la inflamación. Entonces, cuando llegue a nosotros, la articulación no va a estar inflamada y entonces si yo no constato artritis, no puedo hacer el diagnóstico de artritis. Y es porque ya viene embarrado, porque ya viene con corticoides. Entonces, lo óptimo sería que, por ejemplo, ustedes están en el consultorio mañana y les parece que una paciente que tiene una artritis reumatoidea, nos escriben y la vemos. Y bueno, vemos cómo nos vamos manejando, digamos. Vieron que ahí en el hospital, en reumato, los que han estado con nosotros, no tenemos un consultorio nuestro ahí en el hospital, entonces tenemos que andar medios de ocupa en los consultorios ajenos,
y le pedimos a los nefros, le pedimos a las dermatos que nos presten un ratito el consultorio, pero bueno, si amerita, ustedes ven un paciente que les parece que tiene una colagenopatía o una enfermedad inflamatoria articular, contáctense con nosotros y nos hacemos un lugar si lo vemos. Gracias. De nada. Te hago una consulta similar, pero en el contexto de una persona que ya tenga el diagnóstico de AR, que nos pasó mucho en la pandemia, personas que habían discontinuado sus tratamientos de AR, ya sea de seguimiento público o de OSEP, y que venían obviamente, con crisis de dolor importantes. En esas personas, ¿qué recomendación desde el punto de vista del manejo del dolor nos darías, que ya tienen el diagnóstico hecho? ¿Podríamos iniciar un corticoide asociado a algún AINE? ¿Qué Sí, sugerencia la hay en asociación tanto corticoides-AINE no nos vayan gusta. reiniciando el tratamiento específico? Bien, bien. Si yo tengo un paciente con un diagnóstico de AR y ese paciente, aún así, con el diagnóstico y el tratamiento instaurado, tiene artritis, bueno, pues será una artritis que todavía no está óptimamente tratada o que el paciente no está respondiendo al tratamiento que tiene instaurado. Cuando yo tengo un diagnóstico de artritis, instauro el tratamiento, la artritis entra en remisión. Es decir, el paciente no tiene más dolor articular inflamatorio. Puede tener dolores mecánicos, porque acuérdense que después de que se inflama la articulación, eso es una causa de artrosis acelerada, es decir, se gasta más el cartílago, entonces es como bastante artesanal el descubrir si un paciente con artritis que nos dice que tiene dolor articular le duele porque está activa la artritis o porque tiene un dolor mecánico residual. Bueno, si ustedes ven que ese paciente está inflamado, es decir, tiene diagnóstico de artritis, tiene puesto, por ejemplo, metotrexato 15 miligramos por semana, va al consultorio y ustedes lo notan inflamado, a ese paciente hay que ponerle corticoides y hay que derivarlo que lo veamos porque probablemente haya que ajustarle el DIMAR. O sea, o haya que subirle el metotrexato, o haya que agregarle leflunomida, o haya que hacer algún cambio en el tratamiento de base, porque el concepto es que la artritis, con un tratamiento de fármaco modificador de la enfermedad adecuado, tiene que estar dormida, es decir, en remisión. Vieron que la artritis, el patrón más frecuente de evolución es que hace un brote, entra en remisión y después hace otro brote, vuelve a entrar en remisión, hace otro brote. Hay algunos pacientes que hacen brotes más seguidos, otros pacientes que hacen un brote y después no hacen más brotes y que podemos ir incluso disminuyendo la medicación, pero pueden haber estos flares en la artritis y los flares se tratan con corticoides. Y lo importante es el concepto del corticoides, mínima dosis, mínimo tiempo que se pueda, porque todos conocemos los efectos adversos de los corticoides a largo tiempo y a largas dosis, altas dosis. Entonces, yo diría que para manejar un dolor inflamatorio articular, habiendo constatado que el paciente está artrítico, la prednisona entre 10, 15, 20 miligramos día o durante unos 5 días, o sea, hacer cursos de no de más de 10 días de corticoides en dosis bajas, menos de 20 miligramos de prednisona para no suprimir el eje. Creo que puede ser una buena terapia puente hasta que se contacte con nosotros ese paciente y determinemos si necesitamos ajustar el tratamiento de la enfermedad de base. Perfecto, gracias, Fer. Bueno, De gente, nada. hemos llegado ahí al final. Para que sepan, esta presentación queda grabada. Si alguien quisiera volver a verla en algún momento, hay un canal de YouTube de la residencia que se llama Residencia de Medicina de Familia, OSEP. Están todas las presentaciones colgadas ahí, así que si alguien quiere acceder, está disponible gratuito ahí todo el tiempo. Así que bueno, Fer, muchísimas gracias, estamos atentos por cualquier cosa y estamos en contacto, esperamos esa lista, si querés, así la compartimos en los grupos con los médicos de atención primaria. Sí, Te mandamos un abrazo. Mando. Igualmente ustedes, gracias. Gracias, Fer. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ustedes.